El Evangelio según San Juan comienza de una manera muy majestuosa. Dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada, ni una sola cosa. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ese verbo, esa luz de la que habla Juan, ese es Jesucristo, quien vino a este mundo. Dios se encarnó en Él. Él es el Dios encarnado. Dios es uno, como he dicho muchas veces. Hay un solo y único Dios, vivo y verdadero, pero ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es el autor del gran plan. El Hijo es el ejecutor de ese gran plan. Y el Espíritu Santo es el aplicador del gran plan. Ese es el centro de la fe cristiana. Un solo y único Dios, vivo y verdadero, pero tres gloriosas, majestuosas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres han coexistido desde siempre. No hubo un instante cuando el Padre fuese y el Hijo no fuese. No ha habido un instante cuando el Padre y el Hijo hayan sido y el Espíritu no haya sido. Padre, Hijo y Espíritu Santo han sido siempre y lo serán de eternidad a eternidad. El Padre, el autor del gran plan, el Hijo, el ejecutor de ese gran plan, y el Espíritu Santo, el aplicador de ese gran plan. Ahí se centra la fe cristiana. Es la única religión que puede hacer ese reclamo. Soy Luis Carballosa quien os habla para comentar con vosotros primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 9 al 12. El apóstol comienza el versículo 9 diciendo: pero acerca del amor fraternal. Ese amor fraternal es el que Dios ha puesto en el corazón de cada persona que ha puesto su fe en Cristo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Dios mismo, en la persona de Cristo y en la persona del Espíritu Santo, enseña a cada creyente la necesidad, la obligación, la responsabilidad de amarse uno al otro. Qué tremendo es este versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo,
que os améis unos a otros, y también lo hacéis como todos los hermanos que están por toda Macedonia. Macedonia es lo que en tiempos de Pablo era el Asia Menor y hoy es Turquía. Fíjese la tremenda responsabilidad que tiene esa región que hoy llamamos Turquía. La Biblia menciona aquí, la llama Macedonia. Allí hubo muchos creyentes que luego cuando nació y creció el Islam, la religión islámica, la religión de Mahoma persiguió a los cristianos y mató a miles de ellos. Fue terrible en esos siglos quinto, sexto, séptimo de la era cristiana y posteriormente también. Y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El cristiano verdadero tiene la obligación de abundar en amor, crecer en amor, y para poder crecer en amor hay que guardar una íntima comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Este es un consejo muy importante que Pablo da a los tesalonicenses, que se ocupasen en sus propias cosas, en sus propios negocios, en sus propias profesiones, y que tuviesen tranquilidad y que trabajasen con sus manos, tal como él lo mandó y lo enseñó. Versículo 12 da la razón, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, aquellos que no son cristianos, para que los de afuera, los no creyentes, vean el testimonio, la clase de vida que un cristiano vive delante de Dios, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Que los cristianos, viviendo una vida llena del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, llenos de la presencia de Cristo, diesen fiel testimonio a los de afuera, es decir, aquellos que no eran creyentes. Esa es la responsabilidad que tú y yo, querido hermano, querida hermana, tiene hoy. Tú y yo, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de dar un fiel testimonio delante de aquellos que no son creyentes. No importa cuál sea tu actividad. A lo mejor eres un maestro, a lo mejor eres un profesional, un hombre de negocios, una mujer de negocios, a lo mejor eres un vendedor. No importa cuál sea tu profesión. A lo mejor eres un escritor, cualquiera que sea tu profesión, sea que estés muy alto, en el medio o abajo, no importa, pero tú y yo debemos de ser fieles ejemplos delante de la sociedad, de la comunidad en la cual vivimos.
Eso es lo que Pablo dice aquí a los tesalonicenses. Pero acerca del amor fraternal, mostrar que somos cristianos que de verdad nos amamos y nos respetamos unos a otros. No importa cuál sea nuestra ocupación, nuestra profesión, nuestro negocio, que seamos fieles testigos de Cristo. Pablo dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Querido hermano, querida hermana, ese es el desafío que Dios pone delante de ti y delante de mí para ponerlo en práctica. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude para poder hacerlo. Que Dios nos bendiga a ti y a mí para poder poner en práctica los principios cristianos. Que a Dios sea la gloria y la honra y la alabanza ahora y por siempre jamás. Amén y amén.